¿Qué tal, chicos? Buenos días. Hemos estado viendo acerca de la literatura, principalmente qué es la literatura, qué relación tiene con el arte o con otras obras artísticas, como el cine, la música. Y ya tocábamos un tema importante y delicado, que es saber qué es arte y qué no es arte. Cambian muchas veces la postura sobre qué sí es y qué no es. Igual con la literatura hay esta duda, qué sí es literatura, qué no se puede considerar literatura. Por lo cual hay unos aspectos o puntos que tenemos en cuenta, que son esas marcas que hacen que la literatura sea considerada literatura. Se le llama marcas de literariedad. Son pequeñas marcas que los distinguen de otro tipo de textos, no que los diferencian, que no es un texto común, un texto cotidiano, sino es un texto literario. Entonces, si lo ven aquí en la pantalla, marcas de literariedad, como les decía, y nos ayudan a contestar la pregunta, ¿qué hace que un texto sea literatura? O sea, se considere literatura. Y hay tres puntos, ha de haber bastantes, pero vamos a solamente a mencionar tres, que es el lenguaje literario es lo que hace que un texto sea considerado literatura. Enseguida lo vamos a ver. La función poética, la función que tiene el lenguaje en este tipo de textos es lo que hace que sea literatura o arte. Y por último, la forma en la que se presenta el texto también es lo que hace que sea considerada como literatura o arte. Eh, Como les decía, el primer punto, que es el lenguaje literario, al lenguaje literario nos referimos como un lenguaje especial, que es un poco diferente, o a veces mucho diferente, con respecto al lenguaje cotidiano, al lenguaje que usamos de lunes a domingo en nuestra casa y todo. Entonces, si se dan cuenta, el primer punto dice que hay un gran contraste entre el lenguaje cotidiano y el lenguaje literario. Por ejemplo, el primer contraste es que en el lenguaje cotidiano, en el uso normal de la lengua que usamos constantemente, se busca tener una comunicación clara eh, y tiene que haber una sola interpretación. De tal forma que si yo digo, pásame la sal, se interprete como pásame la sal, no se interprete como otra cosa, se interprete como una indicación. Sin embargo, en el lenguaje literario hay ambigüedades. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber otra interpretación. Por eso aquí lo tenemos, varias interpretaciones. Ahora sí, en el lenguaje literario puede haber un mismo poema y distintas personas van a interpretar diferentes sensaciones, emociones o significados. Por eso es que hay veces que para algunos un poema significa tristeza, para otros significa desamor, para otros significa pasión o lo que guste. Entonces, si se dan cuenta, hay un contraste o una gran diferencia entre el lenguaje cotidiano y el lenguaje literario. Uno quiere ser claro, se busca ser claro, el otro busca que cada quien tenga una interpretación. Otro contraste que vemos entre el lenguaje cotidiano y el lenguaje literario es este, que dice, el lenguaje cotidiano se intenta respetar al máximo posible las reglas gramaticales para que el mensaje quede claro, no haya problemas de interpretación, mientras que el lenguaje literario tiene una gramática más, vamos a llamarla así, flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que el autor o el escritor, como quiere expresar una idea, un sentimiento, puede hacerlo con ciertos permisos, aunque no sea gramaticalmente correcto, lo puede hacer porque busca transmitir una información o un sentimiento y también busca que no solamente sea un mensaje ya, sino que sea estético, que es el segundo punto que vamos a ver. Recuerden, eran tres: lenguaje literario, la función poética es el segundo que vamos a ver, que es otra de las marcas de literariedad que tiene en los textos. O sea, marcas que le hacen que sea literatura. ¿Cuál es la función poética? La función poética se busca en ella que el mensaje tenga palabras o estructuras que lo hagan estético, o sea, lo hagan bonito, en la forma de leer, en la forma de percibirlo, lo disfrutemos. Si ustedes se dan cuenta automáticamente, cuando nosotros leemos un poema, el poema, aunque nosotros no queramos, nos invita a recitarlo, como tipo a cantarlo. ¿Por qué? Porque tiene rimas, porque tiene eh, cierta musicalidad, cierto ritmo, que uno parece que hasta lo está cantando. ¿Por qué? Porque está pensado de tal forma que, como dice aquí, el mensaje contiene formas y estructuras, o sea, palabras que lo hacen bello en sí mismo.
También cuando nos referimos a la función poética nos referimos a que la forma de presentar el mensaje se podría a veces considerar como no necesario o como muy redundante o como ah, demasiadas palabras para decir una sola cosa. Y efectivamente, así suele ser la literatura, porque con el fin de que quede claro, con el fin de que se pueda transmitir la emoción o el sentimiento, a veces se da muchas vueltas a un solo asunto y puede ser sobre algo muy sencillo, pero lo más importante es que es estético, que queda agradable a nuestra lectura. Al final ya puse por ahí, la palabra es el elemento esencial de la literatura para establecer comunicación y hacerlo con el fin de producir, como dice aquí, chicos, es muy importante, un placer estético en los receptores, de tal forma que uno disfrute el leer un poema, el leer una narración, y cuando lo hacemos de forma buena, incluso puede causar algo en nosotros, como identificarnos con el personaje. Es algo que nos pasa a veces con las películas, que si está bien elaborada la película, nos identificamos con con los actores, con los protagonistas. Igual, con una obra literaria, puede ser una narración, un poema, uno se siente identificado mucho. Esa es la función poética. Y la última marca de literariedad, recuerden, son tres. Ya vimos el lenguaje literario, la función poética y la última es la forma en la que se presenta, la forma de presentación. Es esta. Eh, Forma de presentación, pues se presenta en verso, que cuando hablamos de un poema, en prosa, cuando generalmente es una narración, y en diálogo, porque muchas veces son obras dramáticas que son pensadas para representarse y se usan diálogos. El verso, como ya lo sabemos, aquí está el punto uno, es la palabra o conjunto de palabras sujetas a ritmo, a métrica y la unidad básica de un poema. Generalmente se usa en poemas. La prosa es la exposición de un suceso, puede ser real o imaginario, y se desarrolla en un tiempo y espacio específico. Es como escribir de continuo y de corrido. Y por último, el diálogo, ya lo dije, representación de una conversación eh, alternada generalmente dentro de una situación. Generalmente se usa en las obras de teatro. Ok, hasta aquí, chicos, son las tres marcas de literariedad de la literatura. O sea, ¿qué es lo que hace que un texto sea considerado literatura y no sea un texto común o científico? Muy bien, chicos, pues hasta aquí. Nos vemos en clase. Buen día.